¿Cómo están? ¿Bendecidos? Dígale al que tiene al lado, dígale, estoy bendecido. Muéstrele con su sonrisa, estoy bendecido. Y piense en esa razón por la cual usted está bendecido, porque uno dice, estoy bendecido, pero ¿por qué? ¿Qué hizo el Señor esta semana con usted que usted dice verdaderamente, uy, Señor, me diste una bendición grandota? Por ejemplo, yo he tenido mucho trabajo. Digo, Señor, ¿a qué hora voy a hacer todo esto? Y resulta que Él ha ido aparejando cosa por cosa y entonces he podido estar tranquilo en su presencia. Amén. Entonces le voy a pedir otro favor, que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Listo, entonces este pasaje está, muchos dirían, bueno, sí, que dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Este versículo como que le obliga a uno a ir a qué dice alrededor, pero todavía no voy a ir allá. Me impacta mucho cómo dice el apóstol o la persona que escribió Hebreos, porque no se sabe quién fue, aunque muchos dicen que fue Pablo, por la forma en que se ve la redacción, no se sabe, pero le está diciendo a la iglesia, no dejando de congregarnos. Venga, no dejemos de encontrarnos. Algún día usted se encuentra con un amigo y le dice, oiga, venga, qué chévere que nos encontramos. No dejemos de encontrarnos, ¿cierto? Y muchas veces se vuelve una frase de cajón. Pero yo aquí hago una pregunta. ¿Tan rápido en esa época ya se estaban dejando de congregar? ¿Cuánto tiempo había pasado que Cristo había fallecido? Se supone que estas cartas más o menos están escritas digamos, en el primer siglo, ¿cierto? Pues en este texto yo veo que no ha pasado tanto tiempo desde que Jesús falleció y resucitó, pero ya hay gente que tiene la costumbre de no congregarse. Esto que les voy a decir a continuación ya lo he dicho en otros momentos. Por allá en los años 90, cuando yo era un chiquillo, un impuber de entre 16 y 24 años, vaya calculando, yo me acuerdo que las iglesias eran, la mayoría, no muy grandes. Las iglesias más grandes eran muy conocidas, pero había una frase muy popular y era, viene un avivamiento para la iglesia. Y entonces esas iglesias grandes crecieron aún más y las pequeñas se reunían y llenábamos la Plaza de Bolívar y hacíamos grandes eventos porque se decía, viene un gran avivamiento. Al finalizar el siglo y para comenzar el 2000, la iglesia va a crecer en número y en unción, y eso era lo que se veía en ese tiempo. Y uno, miembro de una iglesia pequeñita, donde los jóvenes éramos 4, los que tocábamos en el púlpito, uno se ilusionaba y uno decía, tan chévere, o sea que algún día mi iglesia va a tener jóvenes como la iglesia del hermano Pepito, donde son nuestros amigos, que son 50. Uno decía, oh, los 50 de esa iglesia. Nosotros éramos jóvenes de 21, 19, 18 y nos permitió, sacábamos todos los instrumentos allá a la puerta. Haga de cuenta este templo. Pero no era en la avenida Boyacá, era un barrio común y corriente, una calle. Y allá en esa calle que estaba rota, que por ahí casi no pasaban carros porque estaba pelada, hicimos como una tarima y empezamos a adorar al Señor porque decíamos, de pronto los jóvenes del barrio nos ven y vienen. Así pensábamos. Y el Señor fue misericordioso y empezó a traer jóvenes. Pero éramos 4. Entonces cuando uno escuchaba esa frase, va a haber un gran avivamiento, uno soñaba con que la iglesia se le iba a llenar de jóvenes. Va a ser como la iglesia de allá donde son 50, o como la iglesia donde crecieron y son 1000, y entonces llenaban el coliseo, y eso era emocionante. Pero, aunque se cumplió, porque usted sabe que de los 2000 para acá sí empezaron a crecer mucho las iglesias, vino la pandemia. ¿En qué año? 2019, 20, ¿sí? Por ahí, por esos lados. Y entonces ahí sí todo el mundo se empezó a asustar. Y ahora, como ya no podemos ir a la iglesia, ¿qué hacemos? Muchas iglesias ya tenían ese recuerdo y sus servicios, pero ¿y las que no? Empezó a existir temor por eso.
Entonces todos los pastores empezaron a postrarse, Señor, ¿qué hacemos, Dios mío? Y entonces empezó a darle recursos como a nosotros, gracias a Dios, y entonces pudimos hacer lo mismo, empezar a transmitir el servicio por internet. Y entonces el grupo de alabanza lo que hacíamos era que el líder nos decía, usted estudie en esta canción y en la casa la graba y nos la envía. Y cada uno grababa su pedacito y se volvieron famosos esos videos donde se ve, ¿cierto? Por allá en los 80 y los 90 uno lo veía, eran Plaza Sésamo. Todos los cuadritos bonitos con los muñequitos. Pues así empezó el grupo de alabanza. Y uno decía, ¿cómo se oye de chévere? Yo le he dicho a mi líder, y se lo vuelvo a decir, el Señor le dio una gracia a los miembros del equipo de producción de esta iglesia que en un año y medio hicieron lo que yo vi a muchos tardarse 15 y 20. 15 y 20 años para poder sacar un sonido bueno. Y uno escuchaba y decía, oiga, eso se oye muy bueno, se oía chévere. Y resulta que uno cantaba solo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Ay, Padre Santo, que cuando lo ensamblen allá suene bueno. Y sí, sonaba muy bonito. Entonces allá se veían los músicos tocando en los cuadritos, pero en realidad estaba cada uno en su casa. Bueno, eso fue la pandemia. Funcionó, pero ahí viene el problema. Cuando dijeron, atención, alerta, noticia, ya pueden ir a la iglesia. Me imagino a los pastores, qué bendición, ya la gente va a escuchar el llamado, vengan todos a la reunión. Y llegaban 10, 15. Y esos 10 y 15 llegaban y decían, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermano? Eso es normal. La verdad es que en las reuniones que tengo allá con la Secretaría de Educación, eso fue normal. Es que la gente quedó traumatizada. Pero el punto es que ha seguido, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? 5 años. Es el momento de que seamos valientes y digamos, Señor, gracias por la internet. Gracias porque podemos ver el servicio desde la casa. Pero Señor, si yo tengo ya mis fuerzas, si no estoy enfermo, si el bus pasa normal, entonces ¿por qué no estoy yendo a la iglesia? Y una cosa que yo le pedí al Señor fue que cuando yo hablara esto, no fuera a sonar a regaño. De verdad. Porque es que como que uno a veces se da cuenta que como que empiezan a decir, ¿sí ve? ¿Ese por qué no hizo? Ese pues no, esa no es la intención. La intención es, miremos por qué será que a veces no venimos a la iglesia. Entonces les voy a nombrar algunas de las cosas que el Señor puso en mi corazón, porque muchos predicadores han sacado reflexiones sobre esto. Y yo no pretendo, como siempre, ser como esos predicadores que son teólogos muy duros y le sacan muchos puntos y justificaciones para decirle a la iglesia, no hagamos eso que ya hacían en el primer siglo. Congreguémonos. Se los voy a nombrar. Son 5 punticos, muy sencillitos. El primero se llama así. Primer punto. Bueno, la reflexión se llama ¿por qué nos congregamos? Ahí está la pregunta. Pregúntese, ¿por qué nos congregamos? Esa es la pregunta, ¿por qué nos congregamos? Y la respuesta en 5 puntos. Primer punto, porque somos seres sociales. Cuando usted está en el colegio o en la universidad o tiene una reflexión ahí con alguien que dice, venga, ¿por qué la pandemia fue tan dura? Si eso no era sino quedarse en la casa. Qué chévere, los primeros días era felices porque como me toca quedarme en la casa ya no tengo que ir a trabajar. Y la emoción de voy a dictar clases por internet, pero pasaron 15 días, pasaron 20 días, 30 días y ya la cosa cambió. La gente empezó a extrañar encontrarse con los demás. Es que somos seres sociales, por eso debemos congregarnos. Y eso Dios lo sabía desde el comienzo. Entonces miremos qué dice Génesis 2:18. Dice en Génesis 2:18, hasta el 23 vamos a leer. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté. Y usted dice, ay sí, pero es que dices que le va a dar la mujer, ¿cierto? Espere un momentico, téngame paciencia. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Sigamos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, le puso oficio. Y él fue feliz diciendo, a este le llamó león, tigre, pantera, cocodrilo. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Sigamos. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo,
pero para Adán no se encontró una ayuda idónea. Ahora sí, sigamos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sigamos. Versículo, digamos el 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque el varón fue tomada. Entonces uno dice, bueno, pero es que ahí está hablando de la mujer, Grodin. ¿Por qué nos dice eso? Mire, ¿por qué Dios no hizo mejor un mejor amigo? Otro Adán. Para que entre los dos, chino, se ha visto parcero. Usted se da cuenta que los hombres cuando van a ir a jugar fútbol felices porque se pusieron la misma camiseta. O hay un matrimonio y hoy nos pusimos todos el smoking, tomémonos la foto, ¿cierto? Cuando los hombres nos encuentran, uy, tenemos la misma pinta. Yo le digo a Cristian Navarro, uy, yo tengo una chaqueta como la suya, un día estos me la traigo también, para que no, ¿sí? Los hombres, entonces, ¿por qué Dios no hizo otro hombre? En cambio, las mujeres no son así. Ellas llegan a una fiesta y tienen el vestido parecido, ay, bruta, porque no me puse otro. ¿Cierto que sí? Las mujeres sí no son así. Entonces la mujer es distinta. Dios hizo a la mujer para que fuera la ayuda idónea. Y con la mujer el hombre podía construir una sociedad, ¿o no? Entonces el que se pregunte, ay, es que ustedes son homofóbicos. No, señor, póngale lógica. El hombre y la mujer se complementan. Dios no hizo dos hombres, hizo hombre a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente le hizo su ayuda idónea para que lo complementara en todo, sino que además Dios tenía la visión de un Dios todopoderoso. Y entonces podemos ir a Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo Dios, o sea, los casó, ¿cierto? Esa es otra. Los bendijo, los casó y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí sí, ¿qué dice? Y después, ¿sí ve que ahí dice llenad la tierra y sojuzgadla? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dicen los astrónomos que si usted desde las afueras del sistema solar mirara la tierra, podría llegar a pensar que no está habitada, porque somos muy pequeñitos. ¿Por qué me dice eso, Grodin? Porque significa que la tierra es muy grande como para que la gobernaran y sojuzgaran solamente entre Adán y Eva. O sea, se necesitaba crear toda una comunidad. Adán y Eva tenían que multiplicarse, tener hijos e hijas. Dios quería que definitivamente se formara una sociedad, ¿sí o no? Y entonces se pusieran de acuerdo, conforme a los principios ¿de quién? De Dios. Y entonces pudieran administrar el planeta entero. Pero pues el hombre se equivocó y pecó y ya no siguió las normas de Dios. Entonces viene una pregunta interesante para ustedes y para mí. ¿Cuál es mi sociedad? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Cuál es el círculo social en el que me muevo? ¿Ese círculo social se sigue los principios de Dios o no? Preguntémoslo. ¿Yo con quién me la paso, mejor dicho? Así de sencillo. ¿Sí o no? Somos seres sociales, pero ¿cómo es su sociedad? Porque mire que la Biblia tiene muchos ejemplos de sociedad. Va el primero, Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ahí eso es en los versículos, dice, y se arrepintió Jehová en el versículo 6 de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este pasaje habla del diluvio. Entonces, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y hay muchas explicaciones al respecto de eso, pero con precisión qué sucedía en ese momento no se sabe. Lo que sí se sabe es que Dios se arrepintió de ver que lo que tenía en el hombre era mal, y esa comunidad andaba siempre buscando hacer las cosas a su manera, vivían en pecado. Es más, cuando Noé empezó a construir el arca, entonces todo el mundo le decía que era un loco. ¿Sí? Ese es un mal ejemplo, a tal punto que Dios quiso destruir al hombre. ¿Qué dice Génesis 11:3?
Dice en Génesis 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió al ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Este es otro pasaje, el pasaje de la Torre de Babel. Entonces la gente, en vez de buscar al Señor, decidieron hacer una torre muy alta y dijeron, hagámosla con eso si no se llegan a separar. Entonces todos tenemos una lengua y nos ponemos de acuerdo acá. Así con esa malicia. Ahí dice, construyámosla por si de pronto nos separan por la tierra. Con esa actitud lo leo yo que fue. Y Dios dijo, pero esta gente, ¿cómo se les ocurre que van a pretender llegar a mí con esa torre? Yo creo que hasta misericordioso, porque imagínense donde ellos alcanzan a construir esa torre, digamos de 6.000 metros de altura, el que llegue arriba se muere, ¿cierto, doctora Elizabeth? Que uno a esa altura no sobrevive. El oxígeno no le llega, tiene que obligar al aire a entrar a su cuerpo. Pero bueno, no todas las estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿a dónde? Los que habían de ser salvos. Y en Hechos 10:24 vemos la historia también de unos gentiles que se pusieron de acuerdo para buscar al Señor y como no sabían cómo, entonces mandaron llamar a Pedro. Y Pedro había pensado, yo por los gentiles no voy porque el Señor nos dijo que eran solamente judíos, y fue la historia del que bajó un manto con animales, mata y come. Ustedes se saben esa historia, ¿cierto? Sí, y entonces Pedro llegó allá y se dio cuenta que esa comunidad se había puesto de acuerdo para buscar al Señor. Y cuando él estaba apenas predicando, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, el problema no es hacer comunidad, porque es que hay cristianos que porque son cristianos quieren volverse como los de las religiones raras por allá de Medio Oriente, que para ser santo tengo que apartarme, tengo que estar lejos, no salir de mi casa, eso no puede ser porque Dios nos ha hecho seres sociales con un propósito, ¿sí o no? Bien, segundo punto, somos un pueblo. Entonces no solamente somos una comunidad, es que somos un pueblo. Una comunidad puede ser los del barrio, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de un pueblo, somos un pueblo. ¿Usted sabía que lo interesante de las competencias o confrontaciones internacionales es que se destaca el país? Entonces usted dice, ¿por qué ahora la gente ya no ve jugar al Real Madrid? Porque no está James. Ahora ven jugar al equipo del León. ¿Por qué? Porque está James. Y anoche que estaban jugando, entonces usted ve que la pantalla muestra que hay personas de Colombia con la camiseta de Colombia allá apoyando porque está James. Entonces el chiste de las confrontaciones deportivas o las guerras es que se representa a un país. Y el Señor hubiera podido hacer su plan de salvación mandando a Jesús sin que fuera de ningún país. Pero Él no quiso. Él decidió formar un pueblo. Él le pareció mejor construir a partir de Abraham un pueblo que lo amara, lleno de hijos suyos, para que todos los demás pueblos, cuando vieran ese ejemplo, dijeran, oigan, nosotros queremos ser como ellos. Y entonces el que dijera, óyeme, yo quiero entrar a su pueblo, ¿me dejan? Entonces dijeron, un momentico, usted quiere entrar a nuestro pueblo, bienvenido, pero debe esto y esto. ¿Está dispuesto? Sí. O sea que el Señor lo que quería era que Abraham fuera el padre de solamente los judíos. Vamos a mirar qué dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahí viene lo que les quiero decir. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y si alguien dijera, no, es que eso era el Antiguo Testamento, no, es que los judíos, ellos son el pueblo de Dios solamente. Un momento, Dios tenía el propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra. Y el ejemplo está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 es para nosotros, para la iglesia. Mas vosotros, ¿qué?
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Otra vez, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que eso que estaba haciendo Pedro, porque estaba aprendiendo que decir, no, yo solamente voy a los judíos, el Señor se lo estaba mostrando ahí y Pedro lo tuvo que decir, uy, no, verdaderamente, ¿quién soy yo para impedir que estos gentiles sean bautizados si es que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos? No, 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 el Señor quiere es bendecir a todas las naciones de la tierra. Somos un pueblo. ¿Qué dice Gálatas 3:25? Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Jesucristo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje ¿de quién? De Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí ve que ahí se están enlazando? Hijos de Abraham. Entonces somos un pueblo. Tercer punto. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos un amigo en común que se llama Gabriel Velosa, que es nuestro bajista y hoy está de maestro de escuela dominical. Y resulta que un día él se pegó con el borde de la cama. Dice, tan chismoso, Grudin, no. Yo sé que él Gabito, si me estás oyendo, perdóname, permíteme contar tu testimonio. Se pegó, tan. Y resulta que se golpeó el dedo chiquito y, ay, me dolió, ay, ay, ay. Y se acostó y quiso seguir trabajando. Y empieza a sudar. Ya le estoy poniendo versión mía, ¿no? Y empieza a sudar. Y gotea, ay, ¿qué será? Y la esposa le decía, Gabo, tienes que ir al médico, ¿por aquí está? No, no. Y no, yo me aguanto. Y siguió, no, yo me aguanto. Y yo me aguanto, le tocó ir al médico. Porque el dedito se le había roto. El pequeñito. ¿Cierto, doctora Elizabeth, que si a uno le faltara ese dedito, uno no podría caminar bien? Le toca rehabilitación. Porque es que uno no lo cree, pero cuando uno siente que como que se va a caer, uno se apoya con esos huesitos también, ¿cierto? Ay, Dios mío, pregúntele a los que algún día fueron bebedores. Ay, yo me tengo, gracias a Dios que no, pero a veces uno le da vértigo. En todo caso es un dedo chiquitico. Siempre que uno escucha reflexiones sobre el cuerpo de Cristo, uno dice es que tiene una función, ¿cierto? Es que su merced tiene una función, ejérzala en la iglesia, sí, pero se la voy a pintar por otro lado. Voy a compararlo con el pasaje donde dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Qué pasa si una ramita se quita del pámpano? Se muere. Entonces, en un accidente una persona pierde un dedito y tiene que ponerlo en que la doctora dice, no, el sermón es suyo, no mío. Uno procura rapidito envolverlo en algo y llevárselo al doctor a ver si alcanzan a colocárselo. Porque si no se lo colocan al tiempo, ¿quién se muere? ¿El individuo o el dedo? Ah, bueno, ya, acabe el sermón. Muchas gracias. Es que esta es la reflexión, ese es el lado que yo dije, oiga, venga, uno siempre le dicen, uno es parte del cuerpo, uno tiene tarea dentro del cuerpo, pero lo que pasa es que uno no se da cuenta que si el miembro se va del cuerpo, el cuerpo puede vivir, pero el dedito se murió. Entonces, cuando el Señor da este ejemplo de que somos del cuerpo de Cristo, yo creo que también va por ese lado. Vengan, no deje de congregarse porque es que si usted no va a la iglesia, se puede estar muriendo. Romanos 12:4. ¿Sí de que es que hablo mucho a veces? No, yo quiero decir lo que está en la palabra. En la Biblia dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Porque usted se quita el dedito se muere, pero el que lo perdió es una cosa muy rara. La persona cuando pierde una parte del cuerpo, por un tiempo sigue sintiendo que la tiene. No le voy a preguntar a la doctora, pero es cierto. ¿Señora? Vea, síndrome del miembro fantasma. Así dice ella que se llama.
Y es verdad, la persona siente que como que va a hacer, y resulta que no tiene la pierna, no tiene el dedo. El cuerpo se duele porque no está el miembro. Pero mire que la Biblia ya lo estaba diciendo. ¿Qué dice Efesios 1:22? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, el Padre al Hijo, y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién lo llena todo? Cristo. Pero Cristo, siendo Dios, es feliz cuando tiene su cuerpo para llenarlo todo, y ese cuerpo es la iglesia. Levante la mano de los miembros de la iglesia. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuentan por ahí que alguna vez intentaron hacer un trasplante de cabeza, entonces a un miquito, a un simio le quitaron la cabeza y se la pusieron a otro. Entonces él logró vivir por un tiempo, pero no se podía mover y luego se murió, porque esa no era su cabeza. Todavía no han logrado hacer un trasplante perfecto de cabeza. ¿Nosotros tenemos otra cabeza diferente a Cristo? Entonces miremos quién es el que nos está dirigiendo la vida. Porque si nosotros nos dejamos dirigir es del trabajo, entonces esa es nuestra cabeza. Si nos dejamos llevar de otra persona, esa es nuestra cabeza. No, yo tengo que dejarme dirigir es de Cristo. Él es mi cabeza, ¿cierto? Pero yo no soy el cuerpo. ¿Yo qué soy? Un miembro. Cuarto punto. Es una dedicatoria. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque congregarse es una dedicatoria, es una expresión de alabanza. Cuando usted quiere estudiar cómo se congregaba el pueblo de Dios cuando se estaba formando, ellos no llegaban allá a sentarse a esperar a que el sacerdote hiciera los sacrificios. Ellos llegaban con sus animalitos, con sus ofrendas, con sus alimentos, y si eran pobres con sus tortolitas, ¿cierto? Tortolita, o sea, el pajarito, ¿no? Sí, sí, piensan, la tortolita no es la novia, tortolita llevaba un pajarito. Llevaban la ofrenda, o sea, cuando uno llega a la iglesia el domingo, uno llega a dar algo. Es que uno no llega a escuchar el sermón de primeras, uno llega a alabar al Señor, uno llega a cantar, por eso el que llega tarde no se sienta mal, pero se equivocó, ¿cierto? Uno llega a decirle, Señor, aquí estoy, esta semana estuvo tenaz y esta mañana casi no me puedo levantar, pero vengo a entregarte esta jornada. Vengo a decirte que quisiera poder darte otro día, pero no puedo. Puedo hoy domingo, Señor, para ti. De pronto alguien no puede ir el domingo, entonces tiene que ir a una iglesia donde se congreguen el sábado porque el sábado no hay servicio. Entonces, pero la idea es ir y congregarse. Es una expresión de alabanza. El momento de entregar al Señor una ofrenda colectiva. Es una ofrenda entre todos. Eso me encanta a mí de los músicos, que no es, muchachos, voy a tocar yo y luego toca usted y luego toca usted. No, tocamos entre todos. Es una ofrenda colectiva que honra el corazón del Señor porque es sincero. Es una cuestión de unidad. Mire lo que escribe aquí. Esto se nota en la revelación que le dio a Juan para los últimos tiempos. Porque la idea es que el Señor note que lo que predicamos lo estamos haciendo, ¿cierto? Somos hermanos, pero yo voy allá y ay, es que llegó el hermano Jorge. No me lo quiero encontrar. Voy a alabar al Señor en esta silla porque es que aquí no me veo, no, con eso no me lo encuentro. No, se supone que es una ofrenda colectiva, pero a Dios le encanta que lo adoremos en la congregación. ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? Apocalipsis 5:13. Ah, no, mentira, Salmo 149:1, me estaba saltando. Salmo 149:1, perdóneme por favor. Salmo 149:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea ¿en dónde? Sí, dicen muchas partes que usted lo alabe solito, claro, pero es que ¿dónde dice ahí? ¿En la qué? En la congregación de los santos. Versículo 2, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su, los hijos de Sión alaben su nombre con danza,
con pandero y arpa a él canten. ¿Cómo se toca un arpa? ¿Y cómo se toca un pandero? Entonces dice con pandero y arpa. ¿Y cómo hago para tocar las dos cosas al tiempo? No, toca que uno toque una cosa y otro toque otra, ¿sí o no? ¿Sí? Con címbalos resonantes, con flautas, con salterios, con danza. Venga, o hago una cosa o hago la otra. ¿Cómo hago? ¿Sí? Claro, ahora se inventaron las secuencias. Entonces usted pone play y suenan todos los instrumentos. Y yo sí decía por allá en el 2005, decía, póngale cuidado que un día ya no van a hay iglesias donde no van a necesitar todos los músicos, sino van a poner una pista y va a sonar. Y eso está pasando. Ahora, una cosa es que se haga porque no han aprendido y otra cosa es que se haga porque los jóvenes no van o la gente no va a la iglesia. Entonces, como nadie va, toca poner una pista. ¿Eso no le parece triste? A mí sí me parece triste. Yo le doy la gloria a Dios porque las secuencias son bendición, pero aquí hay personas muy talentosas que interpretan los instrumentos para apoyarse en la secuencia, no para depender. ¿Qué tal el pastor Misael un día diciendo, hermanos, por favor coloquen la secuencia de Eres Todopoderoso, cantemos hermanos porque es que hoy los músicos no quisieron venir? Sería muy triste, ¿no? ¿Qué tal los músicos dicen, no, lo que pasa es que Dios está en todas partes? Él me escucha tocarle aquí en la casa. O decir, no, Dios no se ofende si no voy este domingo. Este domingo, yo voy todos los domingos, con que no vaya hoy no pasa nada. O que diga, no, es que yo puedo ver la reunión desde internet. Ahora, una cosa es que usted no venga a la iglesia porque de pronto de verdad sufrió una cosa de cuestión de salud que lo impidió venir, o le corresponde cuidar a un familiar, o definitivamente de verdad no tiene cómo transportarse. Y otra cosa del cine es que hoy no voy porque yo puedo verlo desde la casa. ¿Sí? Y ahí donde suena como duro, suena como feo. Pero es que si usted un día dice, Dios no se pone bravo si no voy hoy. Dentro de 8 días, llegó mi tía. Bueno, hoy tampoco, voy dentro de 8. Y dentro de 15, es que estoy tan cansado. Cuando se dé cuenta no volvió. Y así hay una canción antigua que decía, oh hermanos en la fe, ven juntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden. Mi esposa se estaría riendo y Ferea está mirando, no pueden arder. Yo no me propongo hacer esto, pero créame que yo cuando veía yo empecé a ir a la iglesia en el 85. Sí, ya sé que ya tengo 50. Tengo 50 años y me encantan. Pero en el 85 mi papá me obligó a ir a la iglesia. Yo tenía 10 años. Y mi papá dijo, voy a la iglesia porque él se pasó por enfrente y 2 personas en la puerta, en ese tiempo no tenían chaleco. Pero esas 2 personas en la puerta le dijeron, ¿cómo estás? Cristo te ama. ¿No te gustaría entrar y conocer del Señor? Y lo miraron con tal gracia y amor que él, que era una persona malgeniada en ese momento y que a veces demasiado agresivo, dijo, bueno. Y preciso el Señor hizo algo y fue que cuando entró, el que estaba predicando era una persona que él conocía cuando era un niño. Y se quedó y lo escuchó, entonces él dijo, voy a venir a la iglesia con mis hijos y nos obligó a ir. Y resulta que ahí sentado pasó la hermanita. Yo me acuerdo mucho que era una hermanita de color, muy humilde, de su pueblito de Chocó. Hermano, me cantado todos listos y no tenían grupo de alabanza. Y empezó. Se les va a quedar en la casa y van a llegar a la casa. Oh, hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Después dice, eran como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. Y todos cayeron, y todos cayeron, y todos cayeron bajo el poder de Dios. Y se prendía la iglesia. Y decía, esos evangélicos tan bullosos, Dios mío. Y ahora resulta que el bulloso soy yo. ¿Se da cuenta?
Y ahora levante la mano al que le gusta ir a un asado el 1 de enero o el 25 de diciembre. Ah, bueno. Bueno. Y si se sale un pedacito de carbón, ¿qué le pasa? Ah, bueno. Entonces se acabó el sermón. Dios les bendiga. ¿Sí ve? Entonces yo no sé si habrá un versículo para eso que ellos cantaban, pero con el tiempo me di cuenta que era muy tierno. Es muy tierno. Y ahora por allá en YouTube hay un video de una señora que canta eso y me parece estarla viendo a ella, porque uno de chino se burla de los ancianos cuando estaban cantando. Uno era así, yo era así. Yo no sé ahora cuántos se burlarán de mí, pero uno se burlaba. Y digo, ¿pero por qué? Si es que el Señor lo que está rogándoles es, como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y eso no estaba escrito aquí, se me vino a la mente. Porque es que un sacrificio vivo no es que usted tenga que matarse allá con las rodillas. No, Él quiere es que usted diga, le voy a dedicar al Señor esta jornada. ¿Sí o no? No leí todos los pasajes, voy a leerles otro, a ver. Salmo 22, 3. ¿Saco la espada? No. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas, ¿de dónde? Yo sé que dice Israel, pero también vale para nosotros, vale para nosotros. Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Bueno, sigamos. ¿Qué dice Primera de Reyes 8:10? Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. No era que hubiera internet, era la presencia de Dios. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Jehová ha dicho que Él habitará, dice, en la oscuridad. Sigamos leyendo. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y el 14, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la... ¿A los 5 que me han venido? Ya no era que quien quiere venir. Todo el mundo tenía que ir porque lo mandó ¿quién? El rey. El rey decía, reúnase todo el pueblo, y se reunían todos, ¿cierto? Y toda la congregación de Israel estaba ¿cómo? De pie, de pie. Es que para el que no recuerda este pasaje, David le había dicho al Señor, Padre, yo quiero hacerte un templo, ya tengo todos los materiales. Y como le dijo al sacerdote, le dijo, voy a hacerlo. Y el sacerdote dijo, muy bien, David, lo felicito. Pero cuando el sacerdote llegó a la casa, Dios le dijo, venga, un momentico. Muy bonita la intención de David, dígale que lo felicito, qué corazón tan hermoso, lindo el niño, pero dígale que guarde esas cosas porque primero yo no necesito una casa, dijo Dios, yo no necesito un lugar donde vivir. Y segundo, él ha derramado mucha sangre, entonces dígale que yo lo voy a bendecir, que voy a hacer que su trono permanezca para siempre. Pero ¿qué es en la casa que quiere hacer? La va a hacer el hijo. Entonces el hijo fue Salomón, y Salomón sí pudo construir ese templo. Y cuando lo fue a dedicar, fueron y llevaron la ofrenda colectiva, los músicos que había, los ujieres que había, los que cuidaban los niños, no sé cómo sería en ese tiempo. Pero el cuento es que cuando ya estaban en plena ceremonia, el Señor se puso tan contento que llenó la casa con su presencia, y a los sacerdotes les tocó salirse, porque su gloria llenó el templo. ¿Usted se imagina que la gloria de Dios llenara este lugar y nos tocara a todos salirnos? Sería bonito, ¿cierto? El punto es que si cuando se salga otra vez, ¿sí se van a volver a entrar? Porque es que hay gente que dice, tan bonita que fue la reunión de hoy, fue muy chévere, y a los otros 8 días, ay no, hoy no puedo ir porque preciso hoy se me fue el agua, el racionamiento de esta semana es hoy domingo, entonces no hay agua, yo no voy a gastar. No, yo le digo al pastor que yo veo la reunión desde internet. Ay, hermano, coja agüita desde el sábado, hay baño de gato, ¿cierto? Chun, 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 y usted se echa perfumito y viene a la iglesia, ¿cierto? Y se encuentra. 5.5 es el deseo de Dios. Suponga usted que los otros 4 no los dije. Que no, que es que no somos sociales. No, yo puedo vivir solo, ¿cierto? Hay gente que dice, no, yo puedo vivir solo.
yo no necesito de nadie. O que usted dice, no, yo no soy de judío, yo no soy de ningún pueblo, yo ni siquiera estoy de acuerdo con el presidente. O dice, no, yo sé que soy el miembro del cuerpo de Cristo, pero como Dios está en todas partes, la iglesia está en todas partes. O que usted diga, sí, yo sé que Él conoce mi corazón, yo lo adoro de corazón desde mi casa. Yo desde aquí puedo ver el servicio y Él sabe que yo tengo mi lugar especial los domingos porque me he dado cuenta que me ayuda en mi economía, entonces yo le presto mucha atención a la alabanza y yo adoro aquí solito el Señor. Suponga usted que esas 4 no valen, pero va el quinto. El quinto dice, es el deseo de Dios, por no decir que es la orden, ¿cierto? Pero no, Dios no es así, Dios es muy tierno, es todopoderoso, pero también es amor. Y resulta que el Señor se deleita cuando su pueblo lo honra con el corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, Juan, el que escribió Apocalipsis, dice, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Yo no sé cómo se pusieron ellos de acuerdo. Yo he bregado ahorita para que repitamos todos al tiempo algo, pero ahí dice que todos se pusieron de acuerdo. ¿Cómo será ese televisorcito de allá? No sé. Más bien yo creo que es que como allá no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, porque Jesús es el Rey del cielo, para siempre será nuestro consolador. Otra canción viejita. Allá todos se pusieron de acuerdo y Juan los escuchó oír decir eso. ¿Qué dice Apocalipsis 19:1? Después de esto, otra vez Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, gran multitud en el cielo, gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Al Señor le gusta que hagamos todo entre todos. Fácil no es. Y otra vez, cuando mi papá decidió llevarnos a la iglesia, yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque aunque desde antes nos enseñó el temor de Dios, y yo me acuerdo que Él está conmigo desde pequeñito, haberme llevado a la iglesia hizo que Él nos enseñara a ser unidos. ¿Y no será que el Padre Celestial quiere lo mismo con nosotros? Obvio, no podemos pasárnosla todas las veces en el templo. Cada uno tiene su trabajo, ¿cierto? Cada uno tiene sus obligaciones. Pero por lo menos el día que nos pusimos de acuerdo, vengamos, ¿cierto?